Hay una frase muy común que escuchamos por ahí, que es que los astros se alinean perfectamente para que las cosas que uno planea hacer ocurran, y yo creo que en este momento precisamente está pasando eso. Regresó al departamento del Quindío después de un periplo muy largo por diferentes partes del mundo haciendo música, una persona que yo considero un gran hermano para mí. Estamos en un momento también muy especial en el que tenemos cosas por contar. Son casi 33, 34 años haciendo música juntos, y aparte la Secretaría Departamental de Cultura del Quindío, como habitualmente hace cada año, lanza la convocatoria de estímulos a la par de concertación, la de concertación que atañe principalmente a las personas jurídicas, corporaciones, fundaciones, todo esto, y la convocatoria de estímulos a personas naturales que pueden hacer a título propio o representando un colectivo artístico, pues digamos que participar o hacer parte de un proyecto importante para acceder a recursos de esos que a veces los artistas nos quejamos tanto de que están fuera de nuestro alcance. Este espacio, además, en el que nos encontramos nosotros en este momento, sirve como de gran inspiración para lo que decidimos hacer y para participar en esta convocatoria tan importante de estímulos de la Secretaría Departamental de Cultura del Quindío. Así que voy a darle la bienvenida a mi gran amigo Pingüi, Jorge Holguín Pingüi, quien después de ¿cuántos años de estar por fuera del Quindío estás? Creo que más o menos unos 25, 30. No sé, Increíble. ya es... Empezamos haciendo música en el año 1992, vos te fuiste en el 96, ¿cierto? Sí, 96 creo, sí. Para la gente que de pronto no sabe, hemos compartido durante casi 33 años en una banda llamada Darat. Él fue fundador con varios amigos, me llamaron a mí un año después de que la banda estuviera funcionando, y desde esa época hemos hecho música no solamente para la banda, sino también para muchos proyectos. Hemos hecho música para cine, música publicitaria, varios proyectos audiolibros, musicales, call center, proyectos musicales para otra gente. Me ha permitido además también hacer parte de coros y de proyectos de grupos pues muy importantes. Tuvimos otra banda también en Bogotá. Tuvimos otra banda que se llamaba Pulso. Fui músico también del proyecto tuyo como claro, solista, como solista. como Ángelo, cuando empezaste a hacer la gira. Ha sido coach de vocal, claro, de muchos de mis artistas o gente con la que he trabajado. Hemos hecho, sí. Como ven, son muchísimas las cosas que nos unen. Son muchas las cosas que nos unen. Y hace poco que me enteré de la convocatoria de cultura, de estímulos, pues inmediatamente yo veo que hay un proyecto por ahí latente. La persona en la que pienso inmediatamente es en Pingüi, para poder trabajar con él, porque además nos entendemos mucho. Hemos hecho uso de la tecnología más no poder. Hemos trabajado incluso estando yo aquí en Armenia y él en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Hace un mes, tal vez un poco menos, trabajamos. Vos estabas en Grecia, estabas en Turquía, y desde allá trabajamos juntos haciendo cosas. Él a veces se le ocurre una canción, yo termino un coro, hacemos tantas cosas. Hemos escrito canciones por WhatsApp. Por WhatsApp. Literalmente. Yo creo que los últimos dos discos de Darat se han hecho por WhatsApp. Es increíble. Sí. Y cuando salió esta convocatoria, yo quería que el producto que hiciéramos, que precisamente participó en la categoría de creación e investigación musical, quería hacer una canción que verdaderamente nos representara a los dos y que representara también el sentimiento de mucha gente que a veces tiene que ver esta tierra desde lejos, añorando regresar un día, pero que tienen que irse para mejorar sus condiciones de vida, qué sé yo. Nosotros, vos en el 96, yo en el 99, tuvimos que irnos de Armenia a buscar, abrir, digamos, las alas a nivel artístico y aprender más, porque creo que ya prácticamente como que sentíamos que todo estaba hecho acá, sí, y tiene uno esa necesidad un poquito como de aprender nuevas cosas. Y cuando uno sale también de sus entornos y se encuentra con gente nueva, pues la perspectiva le cambia. De hecho, total. Por eso viajar nutre tanto, porque es como que la perspectiva cambia y empieza uno a alimentarse, y además que tiene activo como el bichito de la curiosidad todo totalmente, el tiempo. Uno está totalmente observando por la ventana todo lo que está pasando y nada es paisaje. Exactamente. Entonces, en el caso mío, estuve por fuera de la ciudad 8 o 9 años. Constituí mi familia precisamente en Bogotá, con mi esposa,
con mis hijos. Vos estuviste mucho más tiempo, estás regresando apenas hace... Antes de eso fuimos roommates. Roommates, total. Lo recordamos hace en poco Bogotá. porque vivimos incluso juntos, compartimos un apartamento durante un par de años, año y Exactamente. medio. Departamento que además era estudio de grabación. durante un Bueno, tiempo. siempre mi casa ha sido un estudio de grabación como hoy en día también. O sea, en este Nunca he momento tenido sala. estamos precisamente en la parte exterior del estudio que está montado ahorita en el departamento del Quindío para todos los artistas, que es una cosa que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero entonces, para mostrar la pertinencia de esto, en estas convocatorias uno puede participar para hacer un circuito de conciertos, para una beca de preparación musical y en el caso de nosotros un proyecto de creación e investigación musical. Queríamos hacer una canción y cuando Pingüi llega hace más o menos unos 6 meses ya después de todo este periplo en Bogotá, me pareció muy pertinente este tema. Yo sentía que él estaba buscando un poco de esas raíces que lo ataban, digamos, a todo lo que le permitió empezar a ser como ser humano y como músico hace tantos años. Y decidimos crear una canción que es la que estamos escuchando precisamente en este momento de fondo, que se llama Vuelvo a mi hogar y que representa perfectamente lo que nosotros sentíamos cuando estábamos por fuera. Además que uno siempre tiene la costumbre de armar como la embajada paisa donde se va. O sea, nos reuníamos todos en mi casa o en la tuya que hacer frijolada, que hacer un asado. Y el sentimiento de todo el mundo es: siento que todavía no puedo volver a Armenia porque tengo muchas cosas por hacer, pero siento que también tengo que regresar algún día por mi familia, por esa terruño se tranquilidad. lleva siempre en el corazón, ¿no? Es como Completamente. que en este caso, entre más viajaba, me daba cuenta que definitivamente tenemos un lugar increíble y Total. maravilloso para vivir. Creo que pues por eso per cápita creo que es uno de los lugares con mayor cantidad de jubilados en Colombia, porque pues es que esto es maravilloso. O sea, esa búsqueda no fue rigurosa, siempre fue más bien un llamado que en algún momento pues yo sabía que iba a volver, y pues se acaba de dar justamente para este año y además que del lado de la tecnología creo que yo estaba esperando un poco eso. Yo, si bien pues ya venía trabajando, produciendo a distancia, yo creo que soy pionero, incluso acá en Colombia fui de los primeros que empecé como y puedo trabajar con gente en otros lugares. Claro. Y compartir he sido todavía estoy en esa investigación de buscar estas nuevas tecnologías que le permiten a uno grabar. Para los que no saben, eliminar las distancias. Hoy en día es posible grabar. Yo grabo voces, baterías, otros músicos que están alrededor del mundo, y hoy la tecnología nos permite, hay unas aplicaciones, unos programas especializados que nos permiten grabar a distancia. Y no importa desde dónde esté el productor o dónde esté el ingeniero, todo el mundo se puede interconectar sin pérdida de calidad. Es prácticamente como si tuvieras al músico acá, porque pues ya esta tecnología nos lo permite. Pero era totalmente necesario que Armenia se pusiera a la par de las ciudades más importantes del mundo, de la capital colombiana, sobre todo por ejemplo en transferencia de datos por internet. Claro. Porque eso demanda unos recursos impresionantes a nivel de conexión. Claro. Y para una persona que quiera venir a hacer eso, lo que hacía en Bogotá con diferentes artistas alrededor del mundo, pues necesitaba contar con esas características acá. Y volviendo al tema de la canción, creo que yo siempre he pensado que el arte verdadero es con el que uno hace catarsis. Total. Y creo que ya habíamos hablado pues, en años anteriores o en los últimos 3 años. Yo venía con ciertas crisis un poco existenciales. Que se nota ahorita, les digo por qué. Porque de alguna manera a mí yo incluso una prueba que yo tengo de esto es que yo llegaba a Bogotá y me enfermaba. Yo ya me estaba sintiendo, y a veces caminaba por las calles, salía a hacer una vuelta o alguna cosa y mi corazón me decía: ¿usted qué está haciendo acá? Y yo sabía que tenía que... Amando como amamos Bogotá, porque sí, claro, que nos dio todas las oportunidades del mundo. Definitivamente, o sea, yo aquí, después de tantos años viviendo en Bogotá, pues hay un cariño y una cosa que se guarda especial, porque pues prácticamente le debo todo lo que me ofreció a nivel profesional. Pero ya era ese momento, y recuerdo mis últimos viajes de tener como un poco esa crisis,
y cada que yo volvía, porque venía además impulsado por visitar siempre a mis padres, estar con ellos todo el tiempo, y venía y me quedaba, y cada vez las vacaciones se extendían más, porque pues yo andaba con mi estudio móvil, seguía trabajando, y de repente era como que no quiero devolverme, y ahí empecé a planear todo esto, y definitivamente pues nosotros nos criamos, en el caso de mi familia, pues teníamos tíos, tías, bueno, todos estos temas de las fincas. Claro. Y para mí el contacto con la naturaleza siempre ha sido primordial. De hecho, para los que conocieron mi estudio en Bogotá, era un estudio que era muy reconocido, o su iconografía era el patio, que era un jardín. Vos te trajiste un poquito del Quindío para ese patio. Acá en mi casa tengo, o sea, yo traje medio camión del que traje eran matas. Me traje las matas y mis gatos. Yo ya veo la viejita de las matas y los gatos, pero claro, era como que siempre ese contacto con la naturaleza, y creo que este es el resultado de todo basados eso. En el lugar donde estás viviendo ahorita, donde está el estudio, se nota que vos estuviste mucho más tiempo que yo fuera. Yo regresé a Armenia, más dentro de la ciudad, pero no me había ido tanto tiempo. Lógicamente aquí uno agarra su carro, su moto, y en 2 minutos está viendo verde y es espectacular, pero vos ya te pasaste para el otro lado. ¿Sí? Sí, claro, ¿no? Y de estar, pues también el tema de estar viajando, trabajando, y creo que por eso también en el estudio allá traté de que el jardín fuera esa cosa que nos nutriera todo el tiempo, porque para mí este espacio artificial que tienen los estudios me cansó en cierto punto. Claro. Es esta luz artificial, todo eso, y creo que todo eso llama a esa inspiración que tuvimos con respecto a la canción de volver al hogar, que es más, yo creo que volver como a la raíz, como le decías al principio, que fue lo que empezamos a tocar al principio, cuando empezamos como con la idea, y que surgió todo esto con la convocatoria, y que me emocionaste todo eso. Entonces fue cuando ya de repente fue como que lo que vos decís, no hay pareciera una coincidencia, pero nada es casualidad. Cuando me dijiste, mira, la idea de esta convocatoria es que sea pertinente con este tema del Quindío. Paisaje cultural cafetero. A ver, lo tengo a flor de piel, o sea, ya estaba ahí para que empezaran a surgir los primeros acordes y luego las primeras melodías que teníamos. Y en los procesos creativos siempre es importante esa primera palabra que lo ponga en contexto. Hace poco hicimos, por ejemplo, una canción para nuestro amadísimo y sufrido Deportes Quindío, y uno necesitaba esa frase inicial, claro, que le diga a uno, o que le dé contexto, que fue: te voy a hablar de pasión. Ajá. Que fue lo primero que se nos ocurrió cuando hicimos esa canción, y basados en eso arranca uno. Aquí fue vuelvo a mi hogar. Y entonces pensábamos, y hay frases que ustedes van a empezar a reconocer dentro de la letra de la canción. Por ejemplo, esa que dice, los años pasan fugaces, pero los días son eternos. Uh-huh. Cuando uno menos piensa, se da cuenta que lleva 15, 18, 25 años fuera, ¿cierto? Y se fueron así, sin darse cuenta. Pero un día entero de trabajo es durísimo, porque se levanta uno, y el tráfico. Entonces dice: cruzo las calles mirando el reloj, que es una frase muy bonita. Y yo pensaba en Bogotá cuando uno decía: no, es que queremos que hagas una prueba en tal estudio para grabar un jingle, y vos decías: Dios mío, es que no tengo 2 horas nomás para llegar, no tengo tiempo. 2 horas aquí va uno a Manizales. Claro. ¿Cierto? La gente que no entiende, que nos está viendo fuera del Quindío, Pereira está a 40 minutos, Manizales a 2 horas, bien andaditos Cali está a 2 horitas y media, y yo que vivía en la zona de Salitre en Bogotá y trabajaba en algunos estudios del norte, me demoraba eso en llegar a un estudio para hacer una pequeña prueba. Entonces cruzo las calles mirando el reloj. Es que todo el tiempo, cuando uno vive en una ciudad grande, parece que estuviera cronometrado, y así el tiempo pasa mucho más lento el día a día, pero cuando uno menos piensa, se ha ausentado 10, 15 y 20 años. Y uno ve, por ejemplo, mucho cuando tiene la posibilidad de visitar los parques temáticos aquí, que ve uno familias, y se da uno cuenta que de pronto hay un tío o un abuelo que es el que vino de paseo, y fue como el conductor, el que puso, el que pegó toda esa primamenta, toda esa familia, porque llegó el tío. Entonces vamos todos con él, y se da uno cuenta de lo importante que es recordar el tema de familia. Se arma el paseo al río, se arma el asado, esas cosas que la gente que está por allá no puede hacer, y que tanto creo añora. Que también identifica mucho a todo el que está afuera, porque de alguna manera yo, por ejemplo, hago parte de varios
creo que estamos en algunos grupos Claro. de amigos de la época del colegio, de todo eso, y muchos están afuera, y uno nota muchas veces en ciertas cosas como el que está afuera en otros países y demás, como añora estar en este lugar. Y creo que en parte lo que también se buscó cuando empezamos como a esbozar esos primeros acordes y esas cosas fue como generar este ambiente como de añoranza, Claro. Es un poco de nostalgia, yo diría como que es un poco esa palabra que solo existe en portugués, que es la saudade, Sí, exacto. que es esa que es como una melancolía, pero con... Que se despierta con los olores, cuando uno llega a la casa de la y que es abuela, como por ejemplo. más como con alegría, más que con tristeza, pero Es difícil de es explicar, añoranza. pero se siente. Exactamente. Hay un disparador que yo siempre he tenido ahí en la mente y es que cuando juega, por ejemplo, la selección Colombia un partido de fútbol en Estados Unidos, que es donde yo creo que hay más colonia colombiana fuera de nuestro territorio, y ve uno un estadio con 30.000 personas con camiseta de la selección Colombia, y uno sabe que de pronto de Uy, Colombia en cualquier viajaron 1.000, parte, porque es que pero es que uno todo, ve sí, en cualquier parte. No, nosotros estamos regados por todo el mundo. O sea, hay embajada paisa en Beirut, pero ver 20-30.000 personas, y cuando suena el himno, que muestran las cámaras esos primeros planos de las graderías y ver gente llorando, o gente que uno sabe que los niños que tiene al lado con la camiseta de la selección Colombia de pronto nacieron allá. Claro. Algunos medio parlotean el español, pero es ese sentimiento que la gente tiene cuando suena el himno, y por más que ya hicieron una vida allá y algunos no van a poder regresar, pues siente uno que es impresionante el sentimiento que siguen teniendo adentro, y que si las cosas fueran normales, que las cosas llevaran un curso normal, pues la idea es que toda persona pudiera venir a vivir sus últimos días en su tierra y como recuperar todo ese tiempo que perdió. Desafortunadamente, diferencias económicas, políticas, qué sé yo, de las que uno a veces no tiene control, pues no lo hacen posible, pero pues una canción como esta que decidimos desarrollar es a veces un poquito ese bálsamo que la gente Claro. necesita. Y lo bonito de la música es que hoy por hoy, que nos quejamos tanto los músicos de que el medio físico ya no es tan fácil para nosotros poder tener un rédito económico, pues digamos estas canciones que se lanzan casi que al viento a través de las redes pueden llegar en un momento cualquiera a gente colombiana que está en otras partes, sintiendo lo mismo que nosotros sentíamos cuando estábamos por fuera, y que les sirva como ese pequeño bálsamo. Claro. Luego fue, ¿qué más surgió en el camino? Bueno, como la intención como medio andina, bambuco, que empezó a permear toda la parte del arreglo. Claro. Que también no fue, no fue tampoco una especie de sincronicidad o coincidencia, Sí, total. sino que surgió casi que de manera espontánea y como si así era. A ver, yo recuerdo los primeros acordes y yo te dije, hey, mira, no sé por qué me está sonando como por este lado, y luego fue cuando empiezan las melodías. Sí o no, si y luego, recuerdas. y luego el coro, porque me parece que Claro. también el texto del coro es que hay una muy- cosa que nos pasó hace poco, de las agrupaciones más antiguas, todavía en vigencia en el departamento del Quindío, pues son Darat y el grupo Intiñán. En un quien concierto que compartimos hicimos, época. creo que fue el año pasado o antepasado, Sí, sí, y nunca lo habíamos hecho, nunca nos habíamos cruzado ni que era en un festival en la Pero Plaza de había una Bolívar. admiración, siempre Había lo una- encontrábamos en todos lados. ¡Ey! Y pensaba yo en esos días que la música andina antes del rock fue la música disruptiva que había en la ciudad. Eran los loquitos que hacían música, que se tomaban los parques, los espacios públicos. Y entonces ese día que tocamos en un lugar allí por la Avenida Centenario, yo sentía tanta conexión entre el rock que nosotros hacíamos, que últimamente se ha abierto a tantas fusiones con estos proyectos Continental que tenemos, que la gente ojalá los investigue en nuestras redes, con esa música andina, con esos sonidos de esos vientos, con ese charango. Y cuando vos empezaste a proponer esa identidad sonora para la canción, a mí se me vino una vaina a la cabeza. Hoy y creo me que pareció- ya era algo que habíamos explorado hace mucho, porque el primer proyecto que hicimos viviendo en Bogotá un pulso. fue haciendo ese tipo de exploraciones, donde teníamos dos canciones en particular, Sí, una que se llama Unafku y otra que se llama Huellas. en donde lo que hacíamos era esta exploración que siempre nos ha inquietado mucho
las fusiones. Es que fíjate que si nosotros hubiéramos querido presentar esta convocatoria de Huellas, hubiera calzado perfectamente. Lo que pasa es que ya estaba editada, ya estaba publicada hace muchos años, y se trataba de hacer una obra inédita. De eso se trata precisamente la convocatoria, de fomentar la creación de nuevos productos culturales, pero hubiera cabido perfecto, calzaba perfecto. Claro. Y ahí para... surgió todo el tema. Bueno, hicimos la maqueta, y ya estamos en un proceso en donde vamos a comenzar ya la postproducción. La postproducción, para explicarlo acá. El proceso muchas veces de composición y de creación de una canción pues es variado, y por lo menos en mi caso casi que yo no sigo como una regla. Creo que nosotros que hemos hecho tanta música, creo que hemos hecho música desde todos los ángulos, teniendo primero una melodía en acapela y luego hacer un arreglo, teniendo todo un arreglo completo y empezar a botar melodías, teniendo una idea de una letra y un concepto de algo y haciéndolo. Incluso teniendo una imposición. Pues hicimos una canción para una película de cine. Claro. Que nos pasaron fue un guión, un libreto, que ya estaba hecho y había que hacer una canción con ese libreto. Ajá. La idea no nacía de nosotros. El desorden de los instrumentos, porque hemos grabado hasta de último, por ejemplo, la batería, cosa que por ejemplo a veces es muy tradicional que lo primero que se grabe sea el ritmo. No, nosotros grabamos de último, por ejemplo, la batería. O sea, no ha habido un orden, y creo que esa forma variada nunca nos ha condicionado, y que cada vez por eso es como que se vuelve más divertido este proceso creativo, y que lo que supera todo eso es como ese entendimiento que tenemos, que es como alguien empieza con algo y ya de repente ya está, pareciera fácil, pero siento que lo que lo hace fácil es que se necesita, eso creo que es justamente lo que hoy para mí salva muchas cosas en el mundo, que para eso no hay una aplicación, no hay un shortcut que diga no, para que estos dos tipos entiendan y que hagan esto, porque quien nos viera que hacemos canciones a veces en 15 minutos y está, pues no son realmente 15 minutos, son 30 años de conocernos, de joder con la música. Recuerdo las primeras veces cuando teníamos la banda de colegio. Vos trabajas en una papelería. Mientras sacabas fotocopia, yo me sentaba al lado esperando mientras llegaba otro cliente, y yo con la guitarra, y grabábamos con una grabadora de esas de periodista, casetitos chiquiticos. Y ahí grabábamos las maquetas. Yo me llevaba para la casa, venga, ¿qué fue lo que salió esa tarde allá? Y a veces ni la fotocopiadora no dejaba escuchar ahí lo que estábamos, pero es eso. Es que nosotros hicimos un tránsito, hicimos el tránsito juntos inicialmente de músicos. Ahora, la ventaja para mí es que vos te fuiste a trabajar como productor, y un productor que, diferente a lo que nos pasaba a nosotros, que Armenia ha sido a nivel de rock muy cerrada, vos empezaste inicialmente a trabajar rock, que era lo que sabías hacer, pero después pasaron por el estudio todo tipo de proyectos de música electrónica, de reggaetón, de reggae, bueno, de música cristiana, hasta música satánica, o sea, de todo tipo. No, yo siempre, incluso recientemente lo dije en una entrevista, que yo he tenido el privilegio de trabajar, yo creo que con todos los credos existentes. Trabajo con musulmanes, con judíos, y para mí veo que la música en ese caso ha sido como el maestro que me ha enseñado en la vida a conectarme con todo, a estar abierto a todo, a aprender de todo, porque finalmente pues es un aprendizaje. La música es un gran maestro en ese sentido, y todo eso pues se ve reflejado ahora, que como decías ahora es parte de lo que también viene como un poco con la intención de establecerme acá, y es que además cabe aclarar lo que fue antes de que me hablaras de la convocatoria. Te dije, hey, mira, yo vengo con esa intención, pero estoy como con la idea de meterme un poco con el tema cultural. Quisiera ser un agente de cambio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas acá? ¿Qué se puede aportar? ¿Qué hay para hacer? Siempre lo he dicho, a mí no me ha gustado como ver como los toros desde la barrera, sino hey, metámonos a ver aquí qué podemos hacer. Eso es muy importante. Y fíjate lo que pasa, lo que vos estás haciendo ahorita y la oportunidad que va a tener la gente del Quindío a nivel musical con la llegada tuya aquí, es lo que me pasó a mí. Y voy a profundizar un poquito más lo que decía, que vos te fuiste a ser productor, y cuando empezamos, nos reencontramos para armar otra vez el proyecto de Darat. Yo tenía una barrera cuando vos me decías, no, es que yo quiero meterle a esas canciones una conga. Y a mí me daba de todo. Sí, yo me acuerdo. Porque decía, pero por Dios, es que esto es rock. Y entonces vos empezaste a abrirme la mente,
producto de todo el compartir con artistas, Oye, de la investigación. Igualmente a mí ya me ha pasado. O sea, Claro. O sea, esto claro. no fue un capricho mío. Entonces ahí se da cuenta uno que cuando la gente se va y llega, tiene un montón de información para compartir y llega a enriquecer, digamos, el ecosistema cultural. Entonces, si me pasó a mí, lo pude entender cuando la gente, porque aparte de este podcast queremos hacer también una actividad en la que vamos a deconstruir la canción con toda la tecnología. Estamos buscando un lugar que sea especial donde podamos albergar la mayor cantidad de músicos, productores, periodistas que quieran asistir, digamos, a esta actividad, donde se van a dar cuenta un montón de texturas que se crean, instrumentos que no pareciera que tienen que ver nada con la música autóctona colombiana, que están ahí para crear un montón de capas, porque es que uno a veces no entiende por qué la música nuestra no suena tan grande como la de los gringos, como la de los ingleses, y es que ellos no se miden para crear texturas y cosas que uno dice, pero ese instrumento yo no lo oigo, pero tienes que sentir, y cuando yo lo quito pierde un montón de piso, un montón de frecuencias, y eso es lo importante de cuando una persona se va. Se rodea de un montón de cosas, se nutre de un montón de cosas y viene y la aporta a un ecosistema cultural. Está pasando con varios amigos, por ejemplo Alejandro Marín, que es otro músico de la época de nosotros estamos rondando los 50 años, yo los cumplí ayer precisamente. Están regresando también y yo estoy seguro que en este momento van a empezar a pasar cosas a nivel cultural, porque toda esa gente como vos que está regresando a la ciudad va a traer ese conocimiento y que tenemos la intención, mind, sobre todo, que es lo más exactamente, importante. Además sin egoísmos. Esto que vamos a hacer es casi que poner al conocimiento del público las técnicas que vos has desarrollado con gente desde Rick Rubin hasta Chilitos Valenzuela y Juanes y Andrés Cepeda. El conocimiento es el bien más preciado que tenemos y hay que transmitirlo. Y lo único que hace que una sociedad se enriquezca, crezca y se culturice, valga la redundancia, es transmitiendo el conocimiento y no siendo parco con él. Las grandes ciudades de la historia evolucionaron o de alguna manera progresaron más bien gracias a estos señores que iban y volvían y o sea, desde Marco Polo, o sea, todo lo que sucedía allá es porque este tipo llegaba, viajaba y traía y decía, hey, mire todo lo que conozco del mundo. Y esto sucede también de lo que mencionabas ahora, de manera incluso de la forma en cómo creemos o pensamos que se hacen las cosas. Justamente si pusiste el ejemplo de o los ingleses o los americanos, ninguno de ellos, a pesar de que hay unas raíces bien claras, porque pues si miramos pues la música celta realmente es la raíz de la música inglesa, pues ellos no se quedaron solamente ahí se han permeado justamente de esa visión que han tenido del mundo, y creo que lo que hace un lugar, y más hoy con la como hiperconexión y todo eso que tenemos en el mundo, lo que haría, por ejemplo, de un lugar tan rico en tantas cosas, tan es que falta verlo en su naturaleza, es que uno tira una pepa de mango aquí y crece en cualquier lado, o sea, entonces es que tiene esta fertilidad, es la palabra, ¿cierto? Es tan fértil que ¿por qué no traducir eso en todas las expresiones artísticas y mostrarlas al mundo, pero ponernos en la posición de no de vernos como menos, sino que al contrario, tenemos tanto para aportarle al mundo y podemos estar en igual de condiciones con cualquier lado del mundo. Claro. Creo que eso es lo que tantos extranjeros que vienen y se quedan, es más, mis vecinos acá, casi la mayoría son extranjeros, acá donde yo estoy viviendo, antes de mí viven australianos y suizos. Eso es una prueba fehaciente de que es que qué es lo que atrae de este lugar, y si los de afuera lo ven de esa forma, ¿por qué nosotros no? Entonces creo que lo que hay que empezar es a través de este tipo de expresión, a través de este tipo de ejercicios, que por eso me parece muy interesante este tipo de convocatorias, que me parecen maravillosas, porque realmente si se canalizan de esta manera y se pueden nutrir de toda esta información valiosísima, pues lo que estamos haciendo es creciendo como no solamente como comunidad, enriqueciéndonos como cultura
y fortaleciéndonos al mismo tiempo, claro, para mirar hacia el mundo como de otra forma, no de una forma como, no sé si decirlo sumisa tal vez, sí, o tal vez como que no sabemos o no nos creemos realmente todo lo que tenemos, porque el Quindío, o sea, lo puedo decir, con todos los viajes que he tenido, con todo el talento que he conocido por fuera, y vuelvo y reconecto con el talento de acá y es increíble lo que hay. Entonces ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa? Es que de eso precisamente quería hablar yo, porque lógicamente cuando uno es ganador de una convocatoria de la Secretaría de Cultura Departamental del Quindío, en este caso de estímulos, hay unas contraprestaciones que uno tiene que ofrecerles a la Secretaría, sobre todo para darle visibilidad al resultado de esa convocatoria. Pero vos este ejercicio lo estás haciendo hace mucho tiempo. Yo recuerdo tal vez 1 o 2 años antes de la pandemia que venías a visitar a tus padres, que por acá nos acompañan también como público de este podcast. Casi que todo el mes de diciembre y enero lo dedicabas a estar con ellos, pero también traías un estudio móvil del que se podía valer un montón de gente. Yo recuerdo a Sonora Maleva, yo recuerdo a Mugre, Sommer, bueno, un montón de las de últimas visitas de estos últimos 5 años, mucho del talento que tiene Proyección, o de los últimos proyectos que han resonado en el departamento en los últimos años, pues han sido producto de esa iniciativa. De hecho, una producción no tuya venir acá reciente solamente a vacacionar, sino, porque yo siempre lo primero que hacía era llamarte, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está haciendo? Mira, conéctate con este, con el otro. De hecho, una producción tuya reciente le valió la posibilidad a Sommer de ser invitado a Rock al Parque. O sea, Rock al Parque tiene muy pocas plazas para artistas invitados. La gente que ve grupos de pronto que llaman emergentes en las tarimas de Rock al Parque es porque han hecho un proceso con el distrito. Es un concurso que se hace a nivel, digamos, interno en Bogotá o en Cundinamarca. Pero cuando una banda es invitada, es un estatus muy diferente, tiene una mejor tarima, un mejor horario, y gracias a la producción que pudo hacer Sommer, accedieron a esta posibilidad que los pone a ellos en otro pedestal, digamos, de la música, y les abre un montón de posibilidades. Haber tocado para, qué sé yo, 20, 30, 40 mil personas en ese momento es importante. Entonces, has hecho esa labor durante tanto tiempo de forma silenciosa. Entonces, este podcast para mí es maravilloso porque le podemos contar a la gente que ya no solamente va a ser en diciembre y enero de cada año, sino que ahora el estudio está aquí, el talento tuyo está aquí, además con todas las conexiones, porque entiendo que algunos grupos que han grabado aquí, que son del departamento, han mezclado con productores americanos, ingleses, que se codean con los mejores en los Grammy. Mugre nada más estuvo, creo que el año pasado, en los showcase de los Grammy, que creo que fueron en Madrid, de los Grammy latinos. Los antepasados. De los antepasados, que se hizo en España. Sí. Mugre estuvo en los showcase con un disco que se produjo aquí en el departamento del Quindío, en una de esas incursiones tuyas de diciembre, enero aquí. O sea, es una cosa muy bonita que se puede empezar a lograr, y que es muy importante que la gente tenga conciencia que para grabar un producto de primer nivel no hay que salir de acá. No, claro, y que creo que ahora que mencionabas a Alejo Marín, con quien inclusive ahorita estoy ya inclusive vienen por ahí ideas desarrollando por ahí, ideas, y vienen cosas por ahí como que gracias a esas juntas, porque pues Marín también estuvo casi 20, 25 años viviendo en Estados Unidos, con una experiencia en sonido en vivo increíble. Siempre lo he admirado muchísimo como músico. Y está montando, o sea, todo este tema de su estudio, que es un estudio maravilloso también a las afueras de Armenia, y lo hablábamos el otro día justamente con él, y de alguna forma lo que hace esto también es descentralizar un poco lo que tenemos en Colombia, en donde pues es que a nosotros nos tocó, es que les recuerdo que aquí están mis padres presentes. ¿Se acuerda cuando dijimos, bueno, por fin, después de que llevábamos no sé cuánto con la banda, íbamos a comprar mi guitarra? Vámonos a comprar la guitarra. Era todo un plan. Nos tocaba irnos o a Bogotá o a Cali. Aquí no había la posibilidad de acceder. No solo guitarras. Ni siquiera... ¿Vos te acordás que las cuerdas de bajo solamente las vendían en un almacén de ropa? Porque la pelada tenía un primo por Bogotá que las mandaba. Entonces, si a uno se le reventaba la cuerda del bajo, había que esperar 8 días que viniera claro, por transportadora, y se dañaban los ensayos por una cuerda de bajo. Así es. Estamos hablando de hace 30 años, 32 años. Entonces, ¿qué pasa? Que igual, no es que hayan cambiado mucho las cosas, porque cuando hablamos con los colegas y la comunidad de los músicos acá, muchos siempre dicen, no, lo que pasa es que acá, ¿no? Entonces por eso todo el mundo busca
algo que es admirable de otros países como España, como Estados Unidos y todo eso. Yo siempre he pensado, hey, mira que la cosa no está tan centralizada. Tenés varias ciudades donde en cada ciudad hay movimientos importantes. De hecho, si lo vemos a nivel del rock, Estados Unidos, cada ciudad ha tenido un movimiento del que puede contar. Ahí nació este movimiento. O sea, un sello en particular. Seattle nació el grunge. De hecho, en otras latitudes nació la música electrónica, en otras latitudes nació el jazz, en otras latitudes nació el blues. Entonces, esas fuentes, esas cosas es porque hay algo. Todo el metal, como lo conocemos hoy en día, nació en San Francisco. Entonces son como la junta de un montón de cosas, pero tiene que existir como una especie de movimiento, y lo que descentraliza la cosa, y que lo hablábamos con Marín, era eso. Ahora tenemos en estos momentos la posibilidad de tener los mejores estándares, por lo menos en ese lado de la producción y de grabar, como en cualquier lado de Colombia. Claro, hasta el mundo. Ya, tanto que pues en estos momentos, yo estoy en estos momentos produciendo 3 bandas que son de Bogotá y que prefieren venir hasta acá para trabajar conmigo, para buscando esta desconexión, y además la experiencia que ya se les está ofreciendo acá, a cambio de todo lo que tienen a la mano allá. Entonces ya lo tenemos acá y creo que va a dar más pasos hacia adelante, porque parte de lo que estábamos pensando también es todo lo que va a pasar a nivel de sonido en vivo y demás. Claro. Una de las cosas que se hablaba era que todo evento, por ejemplo, casi siempre que hay eventos acá con artistas que vienen de afuera, etcétera, el backline no hay, porque no hay empresas de backline. Claro, vienen de Pereira o de Manizales. Vienen de Pereira y los alquilan de Pereira a Manizales. Ahora ya no, porque resulta que Alejandro se trajo en un container completo un montón de equipo que prácticamente en estos momentos el backline que tiene Alejo, porque pues yo estuve ahí viendo todo lo que tiene, pues ya no hay nada que envidiarle, ni siquiera a lo que tiene Risaralda ahí. Le serviría Metallica mañana si quieren venir a tocar acá. Entonces ese tipo de cosas me parecen interesantes, porque vuelvo a lo que dije en un principio, estamos buscando de alguna manera descentralizar. Entonces es sentirnos de alguna manera relevantes dentro del panorama, y siempre he dicho que lo que ha faltado en Colombia es armar un circuito. Otros países lo tienen, por eso ponía como ejemplo España. Hay bandas o hay artistas en España que giran todo el año y no tienen necesidad de salir del país, porque hay un circuito creado, porque están dadas las condiciones en cada una de las provincias para que puedan... Incluso hay ciudades que lo tienen. Austin, Texas, por ejemplo, tiene un circuito en un festival que uno accede a él y lo ponen a tocar en un montón de bares, en algunos venues medianos y grandes, y uno se presenta por un montón de públicos diferentes, con diferentes formatos. Justamente lo que hablábamos con otro personaje que también está como muy inquieto con todo esto, y veo que hay gente... ¿por qué no armamos nuestro propio festival? ¿Qué pasa? Que, lo podemos hacer, y tenemos la capacidad de poderlo hacer, y esto le vendría muy bien a todo el panorama nacional, porque eventualmente, si uno tiene una fecha y luego, no sé, en Boyacá hay 2 localidades donde tienen otros 2 festivales, y así sucesivamente, pues básicamente un artista a través del año podría crear todo una agenda y un circuito que empezaríamos a interconectar todo esto, y pues que además... De hecho, muchos festivales lo tienen y crean cupos que proceden, digamos, de otros festivales. Aquí nos hemos quedado un poquito cortos en ese tema, pero mira qué pertinente lo de Alejandro Marín, porque Alejandro Marín vuelve a este tema de la canción de Vuelve a mi hogar. Alejandro Marín, para los que no sepan, es un compañero nuestro que hacía música por ahí en el 91, 92 con varias bandas, principalmente de metal. Él se va a estudiar a Bogotá, fue, digamos, nuestro primer referente que se fue a buscar la carrera de música en la Javeriana. Claro. Estudió allá todo ese periplo de la carrera, y por medio de un intercambio termina viviendo en Atlanta. Y él, con ese intercambio de la Universidad Javeriana de Música, empieza a estudiar allá y trabaja con uno de los venues más importantes de Atlanta, en los que ha tocado Britney Spears, Christina Aguilera, Metallica, Aerosmith, todo el mundo. Entonces él tiene toda esta conexión con esta gente, tiene un aprendizaje de más de 25 años, pero en un momento a él le entra la nostalgia, y según entiendo, yo puedo estar inventándome cosas, estos venues están renovando equipo todo el tiempo, y él tiene acceso a un montón de estas cosas, y dice, bueno, si van a salir de esto me puede servir a mí, y empieza a enviar
containers llenos de todos estos equipos de primerísima calidad, con el fin de algún día regresar a Armenia y ponerlo al servicio de la gente. Que por ya medio, está, es lo que está sucediendo. Y eso en este subió, momento. es que ustedes dos llegaron este mismo año. Prácticamente. Año, claro. Entonces, fue una bonita casualidad. Casualidad. Entonces, esta misma temática que nos está llevando nos demuestra que hay un montón de gente, no solamente a nivel musical, hay muchos empresarios, restauranteros, gente que tiene comercios aquí en la ciudad, que han vivido fuera de la ciudad y que tienen ganas de venir y poner al servicio de la gente todo lo que aprendieron, incluso parte de su patrimonio que han conseguido por allá. Y esto pasa ahorita con este proyecto que tiene Alejo, que entiendo yo que va a ser, por un lado, no quiero adelantarme muchas cosas, él tiene un estudio muy bonito también en la zona de la pista del aeropuerto del Edén, y también tiene todo este tema del backline que están por ahí desarrollando y que yo sé que vos estás metido también por un ladito. Otro amigo nuestro de la música también está como por ahí acechando, y sé que va a ser una cosa muy provechosa y muy importante para que los músicos de la región lo aprovechen, pero lo importante es como la pertinencia de estos regresos que tienen que ver, digamos, con esta canción. Siento yo que valida mucho el mensaje, que no nos equivocamos cuando quisimos plasmar esto en este proyecto de Vuelvo a mi hogar. Sí, por eso hablaba un poco como que la catarsis es vital para que una obra se cree de manera honesta. Entonces, total. Yo creo que ahí es donde está como el punto de partida de crear con una intención de alimentar el espíritu más allá de cualquier concurso, más allá de que yo quiera de pronto un reconocimiento, alguna cosa, sino porque simplemente está ahí, palpable, nace ahí, es como esas ganas de decir algo, y creo que ahí pues el resultado lo tenemos, la vamos a estar en medio de todo esto que estamos ahí hablando, va a estar entrando y saliendo la canción y bueno, pues y algunas imágenes de este bacano. paraíso en el que estamos, y como tratando de concluir un poquito la idea. La canción va a estar sonando de fondo, ustedes también van a tener acceso a la letra, lógicamente, para que puedan profundizar mucho más en ella. No quisiera despedir este espacio sin que vos les hablaras un poquito de lo que va a ser Ártico aquí en el departamento del Quindío, de las posibilidades que tiene la gente para acceder a toda esa tecnología y toda la trayectoria que vos pues llevas adelante. También invitarlos, porque este podcast va a salir antes de que hagamos esa actividad de construcción de la canción en la que vamos a acercar. Si quiere ir público en general, maravilloso. Lógicamente el interés principal seguramente va a ser de los músicos, de los managers, de los periodistas que trabajan en cultura, para que puedan acceder a eso, ser pendientes de esta misma red por la que vamos a estar lanzando este podcast, para que no se pierdan esa actividad que estamos estudiando, si lo hacemos en una de las aulas digitales, en la Cámara de Comercio, en algún espacio en el que podamos albergar la mayor cantidad de gente, dependiendo también del interés de la gente y de la demanda que tenga cuando publiquemos, digamos, las fechas en las que lo vamos a hacer. Entonces me gustaría que les hablaras un poquito de Ártico. Primero, a ver, toda esta locura de llegar a este lugar se da porque en las experiencias que tuve en los viajes comencé a tener algunas en donde se daban fuera justamente del estudio, en casas de campo, en lugares en donde yo notaba que el impacto del entorno generaba algo importante en la creación. Yo decía, no sé si es la comida que es, pues definitivamente lo es. O sea, es vital. Acá donde estamos, incluso esto es como un kiosquito que tengo, y aquí sí hacemos fogatas, y lo he utilizado ya para hacer lo que se llaman songwriting camps o campamentos de composición, que es parte de las actividades que se piensan activar acá. La intención y el propósito de tener el estudio acá, primero estamos acá al lado de una reserva natural, donde hay una fauna muy bonita. Pues vamos a estar mostrando algunas imágenes de apoyo. Vamos a estar mostrando. Adicionalmente, pues la casa consta estoy terminando ya de adaptar 2 Airbnb, pero que van a ser únicamente no para públicos, sino para artistas. Ya he traído gente que ha venido fuera del país, gente que ha venido de otras latitudes del país, y que puedan venir para estar de manera inmersiva viviendo experiencias creativas acá. Lo propio vamos a hacer acá. Vamos a empezar y vamos a aprovechar justamente esta actividad que vamos a hacer
en donde, como para explicarlo de una manera un poco más gráfica, es como si, no sé, los productores de Harry Potter llegaran y nos mostraran cómo fue que hicieron todo el montaje cuadro a cuadro, la colorización, cómo hicieron que estos chicos volaran en las escobas, bueno, todos esos efectos, todo esto que vemos en la magia del cine, que también ocurre en la magia de la grabación, en el impacto, lo vamos a ver acá. Y todo esto es importante porque justamente para los músicos y todo, a mí lo que me interesa es que el músico cada vez pueda tener, aprovechando las herramientas que tiene en casa, mejorar cada vez la calidad de sus creaciones para luego llegar a una persona experimentada o que tenga más experiencia, en este caso como yo, que le puede dar otros pasos y otros puntos de vista. Entonces, para poder mejorar la calidad de lo que tenemos acá, necesitamos que en general la calidad de todos mejore. Por eso hablaba yo ahorita de mostrar y de regalar el conocimiento. Entonces esta actividad pues primero va a ser eso, y este espacio va a tener a futuro ese tipo de actividades. Estoy ya haciendo un scouting muy riguroso, gente que pues, a través de estos años sé ya dónde están los talentosos escribiendo letras, los que escriben, los que tienen ideas de melodías, los que bueno, y yo quisiera hacer como una especie de catálogo de canciones y empezar a crear y hacer equipos de trabajo y juntar a uno con el otro. Y entonces parte de este espacio, la idea es crear estos campamentos de composición, poner al servicio de esta tecnología, sobre todo también mucho de lo que está pasando ahorita es que todos en su casa tienen un portaestudio, una cosa, pero esto te lleva hasta cierto punto. Estamos acá justamente para poderle brindar a esas personas, por ejemplo, el que está en su casa haciendo su canción con su interfaz, con su computador, toda la parte de postproducción, estamos hablando de toda la parte de mezcla, masterización, para que esas capturas, esas cosas que tiene la persona que hace en casa, pues las pueda mejorar, tenga una mejor calidad al final. Y que ya al regresar a hacer ese primer proceso ya entienda ciertos estándares que van a ser importantes, claro, aportarlos a ese proceso. Lo importante es que, vuelvo y lo recalco, si todos de alguna forma subimos la calidad de nuestro producto, pues finalmente pues vamos a estar luego en un panorama muy diferente frente incluso primero al país y luego, ¿por qué no al mundo? Entonces eso hace parte de esos movimientos, como yo decía, que se creaban. Es como lo que ha pasado, por ejemplo, en Medellín, en todo este movimiento de la música que pasó en los últimos años. Es justamente por eso, porque claro, se juntaron, porque ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para colaborar? Y esa es la disposición en estos momentos. Entonces aprovecho también el espacio, que es la invitación, y muchas otras cosas, pues que para no extendernos, alargarnos, pero creo que es como lo principal. Pero hay muchas cosas que se tienen sobre la mesa como ideas y planes, que la idea es de echarlas a desarrollar. Entonces, pues, esto es parte de comenzar. Los podcasts son ventanas muy importantes para comunicar y para compartir ese conocimiento. Claro, es un espacio un poco más sincero porque no somos periodistas, no tenemos aquí un derrotero de preguntas, sino que van surgiendo las cosas. Yo quiero pasar esa experiencia que tú cuentas al tema personal. Yo no soy productor, yo soy más músico en vivo. Yo hago con mis diferentes proyectos entre 80 y 90 conciertos por fuera de Armenia al año. Y cuando uno llega a tocar a otra parte, hay una cosa muy chistosa que comentamos con los músicos, y es que uno, cuando no toca con las llaves de la casa en el bolsillo ni con la billetera, se puede dedicar mucho más a disfrutar esa parte artística. Entonces, cuando uno está en la ciudad de uno y tiene concierto esta noche, a las 2 de la tarde uno está pagando un recibo, lo llaman que el niño se cayó en el colegio, entonces hay un montón de cosas que no le permiten a uno estar tranquilo. Entonces, este tipo de espacios lo que permiten es que uno se desconecte absolutamente de todo su entorno y ponga todos los sentidos al servicio de la creatividad. Eso es lo que yo siento que como pasa. Digo yo, es más bien conectarnos. Sí, desconectarse con algunas cosas, claro, y conectarse con otras, claro, que lo hacen estar uno más tranquilo, y en esa tranquilidad, en esa relajación, y con un productor que no le está imponiendo una cosa, sino que le simplemente está tratando de despertar y de tocar esos botones que uno internamente tiene para que uno fluya. Pues me parece a mí que pasan mucho mejor las cosas. No quiere decir que uno tocar en la ciudad uno no sea chévere, pero cuando uno logra desconectar de ciertas cosas para conectar con el lugar donde en este momento está trabajando,
Yo recuerdo mucho que yo hago muchas giras en la costa, entonces nos quedamos normalmente en Cartagena o en Santa Marta y empezamos a viajar a Valledupar, a Tolú, a cumplir las fechas, entonces uno viaja en pantaloneta, en chanclas, con el maletincito acá, con la ropa de tocar y está absolutamente relajado, y eso en la tarima se siente después, Claro. ¿cierto? Más allá de una llamada pues para solucionar alguna cosa en la casa. Yo los invito a que hagan este ejercicio que es muy interesante, que les va a servir no solamente para que sus productos mejoren, sino que para la próxima vez que estén creando algo, tengan la conciencia de que hay unos ciertos estándares que se están dando a nivel de la música y de la industria, que son pasitos que uno va a saltar y que va a llegar con las cosas mucho mejor preparadas. Vos vas a ser un agente de cambio como quieras. Claro, y más que un estándar, mi película, ¿sabes cuál ha sido? Encontrar una propia voz, porque siento que la estandarización es como que obliga a que todo el mundo siga el mismo camino y como que como las mismas reglas o los mismos tips, bueno, qué sé yo. Pero a mí me apasiona o me maravilla más el tema de no sé, de esta idea que me enloquece de cómo encontrar esa propia voz, porque de alguna manera encontrar una propia forma de hacerlo, un propio sonido, como lo que hablaba ahorita de estos movimientos que surgieron de repente, pues de algún lugar en particular y luego se esparció por el mundo, ¿sí? Entonces al final no es solamente buscar eso, sino buscar, pero la forma es conectarnos más primero, como comunidad primero, reconocernos, aprendernos a colaborar en las diferencias y de ahí sacar esa sustancia que va a ser lo que definitivamente nos reconozca el sonido del Quindío. Claro, y desmitificar un montón de procesos. ¿Te acordás que anteriormente era la cabina de sonido allá, claro, con un montón de vidrios y puertas acústicas, y entonces el que entraba a un estudio no podía hablar? Claro. Entonces el cantante se quedaba en esa cabina mientras aquí corregían 2 o 3 cosas, era un cansancio mental. Ahorita es un tema mucho más de compartir, de grabar al lado del ingeniero o del claro, productor. Entonces es empezar a entender estas dinámicas. Donde el entorno tiene todo que ver. Todo. O sea, es decir, realmente toda la música antillana, caribeña, urbana, que ha nacido de todas estas islas, ahí tiene una cosa particular. Es que si una banda quisiera grabar, podría grabar aquí, donde estamos. Lo acabamos de ver también. El metal nace en una ciudad como Birmingham, con todo lo que pasa ahorita y toda la gente que puso en contexto con lo de Ozzy. Y es que tiene todo que ver. Entonces, a mí me empelícula eso. Yo sé que esto tiene mucho que decirle al mundo. ¿A qué vamos a empezar a sonar? Eso como una herramienta para decir, hey, esta es nuestra propia voz, nuestro propio estilo, nuestro propio sonido, que luego otros querrán ser parte de él o usarlo para su producción. Sí, ¿qué es eso que están haciendo en el Quindío que suena tan bueno? Claro. Ojalá algún día la gente tenga ese pensamiento. Pues, aquí llegamos al final de este pequeño ejercicio. Esperamos que sea el primero de muchos podcasts. Algunos pensarán que es un formato que está un poquito refrito ya, pero siento yo que es un poco más honesto podernos sentar a hablar como amigos para transmitirles a ustedes todo eso que llevamos por dentro y toda esta experiencia. Muy pendientes de las redes por las que vamos a estar publicando este material para que puedan acceder a los otros proyectos, a las otras jornadas de sensibilización de esta convocatoria. Recuerden que estamos aquí principalmente por la convocatoria departamental de estímulos de la Secretaría de Cultura, que cada año, ojo, para los que estén siempre diciendo con ese sonsonete que es que no hay apoyo, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Cada año la Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío saca estas convocatorias para entidades y para personas naturales, para todos los grupos y en todas las disciplinas: música, danza, teatro, circo, fotografía, escritura. Entonces ahí están esas convocatorias para que ustedes apliquen, para que estén pendientes y le puedan dar ese impulso que necesitan a sus proyectos culturales. Un abrazo para todos, vamos a estar ahí viéndonos en el camino seguramente. Chao, chao.